profesor. ¿Podría presentarse, por favor? Sí, mi nombre es Ángel Ruiz Sánchez. Actualmente soy profesor aquí en la Facultad de Química, en el área de metalurgia extractiva, en el edificio D. Entonces, yo tengo como formación ingeniero químico, posgrado, maestría y doctorado de igual manera en el área de ingeniería química, pero digamos que la parte de las tesis, tanto de maestría como de doctorado, estuvieron enfocadas al área de minerales, de metalurgia. De beneficio de minerales. Entonces, no como tal de beneficio, esto fue totalmente lixiviación, lixiviación de minerales. Lo que tratamos fue de recuperar metales a partir de residuos electrónicos y a partir de un mineral que ya estaba concentrado, que se llama calcopirita. Eso fue en general. Y ya después hice estudios de postdoctorado en diferentes universidades. Un año estuve en San Luis Potosí, que es el Instituto de Metalurgia de San Luis Potosí, y otros 2 años estuve en la Autónoma del Estado de Hidalgo. Entonces, esta entrevista trata más que nada por la divulgación científica, que es el tema que estamos dando a conocer. ¿Por qué le gusta hacer divulgación científica? Bueno, hay 2 partes, yo creo, importantes al respecto. Una de ellas fue porque en su momento yo tuve pues un problema de salud y siempre me ha gustado dar clases. Desde que yo terminé la carrera de ingeniero químico, siempre estuve como involucrado en querer ayudar a mis compañeros o ayudar a otras generaciones en cuanto a la enseñanza, ¿no? Y entonces, cuando me enfermo, pasa por mi mente el hecho de, dije, hay que dejar algo más que dar clases, porque cuando tú impartes una clase, generalmente ahí se queda, ¿no?, entre el alumno y tú, o la persona que te pregunta algo muy en particular, tal vez de investigación, ya no hablemos de docencia, de investigación, y tú resuelves tal vez de manera puntual un problema, y hasta ahí se queda. Digamos que las únicas partes que se enteran eres tú y la persona involucrada. Pero entonces yo pensé que era necesario y iba a ser mejor si tú dabas a conocer este procedimiento, porque probablemente hay personas que son tímidas, no preguntan, pero tienen esa incertidumbre, ¿no? Y cuando tú haces llegar de alguna manera esta información, pues ellos la van a tomar o considerar, y por lo tanto yo eso es lo que creo, ¿no? Me gusta divulgar, porque de alguna manera creo yo que puedo enseñarle a más de una persona, porque como te comento, ¿no?, si lo haces de manera muy particular, pues sí, le enseñas hoy a 2 a 3 personas, pero si puede hacerlo a más, pues estaría abarcar mejor. más personas. Sí. Ok. ¿En qué medio usted se siente más cómodo hacer esta divulgación? Híjoles, mira, cuando hablamos de medios es un poco difícil. Yo abrí un canal de YouTube hace 2 años, ya voy para 3 años, y precisamente el canal se abre en diciembre porque te digo, yo me vi crítico de salud, pero muy muy mal. Estuve a nada de fallecer, entonces de ahí nace, ¿no? Pero pues quiero dejar algo más, ¿no? Que de pronto dices, conoces tal vez tú algunas cosas de la ciencia, de la academia, que a veces tal vez no son bien explicadas por otros profesores, y si tú puedes ayudar, pues que mejor. Pero regresamos, entonces yo inicié con videos, pues prácticamente grabándome del celular, pero si hoy me dices qué plataformas, pues ya he usado varias, ¿no? O sea, yo me siento muy cómodo grabando para YouTube, pero usando plataformas, por ejemplo, como KineMaster, como la otra que se llama CapCut, que es otra forma, y en ocasiones, pues grabación directa, ¿no?, desde la computadora, que le das grabar pantalla. Por supuesto, yo soy o me siento mucho más cómodo cuando tengo pues un dispositivo intermediario que me funciona como pizarrón, que es el iPad, porque de otra manera pues es muy difícil, digamos, escribir, o sobre todo cuando hay fórmulas, cálculos, pues es muy complicado, a menos que tengas editada ya una presentación bien elaborada, pues no lo vas a requerir, pero en algún momento es un cálculo y entonces pues tienes que usar. Entonces yo me siento más cómodo por el momento en YouTube, y en las plataformas que te comenté.
Aunque he tratado de pasar a Facebook, pero creo que no ha sido como lo más acertado porque, pues sí, Facebook como que no es para divulgar, ¿no? Es como más para socializar. Para socializar. Entonces sí he tratado de compartir cosas, pero he notado que no hay tanta aceptación. En cambio en YouTube sí he tenido aceptación y sobre todo también hoy en día con toda la cuestión de la informática, pues este medio se ha diversificado y puedes encontrar miles de profesores que abordan un mismo tema, ¿no? Entonces tú tienes que buscar como que tu área de oportunidad y yo creo que lo que me ha dado a mí en lo personal de pues que pueda yo encajar en un público es que se gradúan del examen de ingeniería química, o sea, el EGEL Plus, que es un examen que utilizan algunas universidades como medio para titular a estudiantes. Entonces, yo tengo en mi canal de YouTube una lista de aproximadamente 200 videos y sigo subiendo, y entonces eso es lo que me ha dado el atractivo. Y la otra, sobre todo el área de la metalurgia, muy pocos la ven. O sea, tú te encuentras en redes sociales independiente, YouTube, Facebook, muchas cosas, pero de álgebra, de todo, digamos, tronco común, pero ya algo especializado, pues muy poco, ¿no? Y quizás ahí es donde he logrado hasta cierto punto como que colocarme, ¿no?, en un sector. Sí, eso tuvo que ver mucho con el hecho de que usted tenga esa divulgación, ¿no? Porque la metalurgia es un área que todavía no es como muy explorada por un público muy general, sino nada más específico. Sí, exacto. Y también otra de las cosas, hoy en día hay muchas personas que trabajan la minería desde varios enfoques, ¿no? Por ejemplo, los que se llaman pequeños mineros, ¿no? Son personas que tal vez en sus propiedades han encontrado minerales, ¿no? Y dicen, ¿cómo lo vendo? ¿Cómo lo comercializo? ¿O cómo le doy un provecho, ¿no? Entonces, yo les sugiero, no puedes hacer estas cosas y les muestro. Ahora, como bien dices, no es algo que sea común, ¿no?, a nivel nacional. Entonces, al ser algo más específico, pues te da hincapié a que a alguien le va a interesar, ¿no? No es como que es lo mismo, no es álgebra y todo el mundo te enseña a factorizar, ¿no? Es 10, 15 videos. Entonces esa es la parte. La otra es porque también soy profesor investigador, soy miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, del SNI, y entonces siempre he tratado de aportar, pues si no nuevas estrategias, al menos sí explicar algunas cosas desde el enfoque químico de lo que tú observas en procesos de lixiviación, porque te soy honesto, no es que yo esté cambiando una nueva formulación y esté dando los mejores resultados, pero sí me dedico por qué funcionó esto. A ver, hay que ver la química, resulta que hay cosas que de pronto, pues sí, ¿no? Dices, el poderlo replicar. Entonces con ello tú explicas qué hay detrás de eso. Sí, claro. Entonces actualmente está trabajando en algún artículo o algo de investigación. Sí, por ejemplo, actualmente pues estoy escribiendo un artículo que trata sobre cómo se descomponen los aditivos que se utilizan en la metalurgia, principalmente en la flotación de minerales o beneficios, y entonces los que son reactivos xantatos, cómo los puedes destruir para poder reutilizar el agua, ¿no? En eso también estoy trabajando en el área de electroquímica, sobre los medios acuosos en donde tú puedes de alguna manera oxidar el mineral y por lo tanto obtener cobre en solución. Entonces estamos estudiando no solo la parte de lixiviación, sino también electroquímicamente cómo ocurre el proceso. Okay. Entonces, perfecto. Obviamente el tema del que más le gusta hablar en este momento o del más da divulgación es la electroquímica, sí, o la lixiviación. Tal vez mi tema más favorito pudiera ser la flotación, porque pues es la asignatura junto con hidrometalurgia que les he dado consecutivamente ya 2 años. Okay. Entonces, pero tal vez más la flotación porque son pruebas o experimentos que demoran poco tiempo en hacerlo, a diferencia de la hidro que te puede llevar mínimo 5 horas a veces un experimento. Entonces sí, como que más me siento identificado por la flotación.
y luego que también soy el responsable del laboratorio de ella, entonces eso hace como que más sinergia con ella. Y te digo, en general, pues sí, me gusta hacer pósters para divulgación, artículos de la misma universidad que tiene revistas nacionales, revistas del estado de Hidalgo, por ejemplo, y ya a nivel internacional, pues te digo, serían los papers que llaman, los famosos artículos JCR, pero sí, entonces de manera en general te digo, es sobre investigación y no solo de metalurgia, también trabajo con otros profesores que se dedican al área de los alimentos, por ejemplo, y también al área de donde he estado ahora, muchos en el área de ambiental, con el Tecnológico de Boca del Río, Tecnológico Nacional de México, Campus Boca del Río. Ahí trabajamos lo que es, pues, tratar de contribuir en cómo mejorar el proceso biológico para el agua residual, porque toda esa agua se le da un tratamiento para poderla regresar, para darle un uso, ¿no? Si no es ya directamente para consumo humano, sí para regar plantas, para otras cosas. Entonces ahí he trabajado también en esa parte. Y pues bueno, también la cuestión es que diriges tesis, ¿no? O sea, tienes que estar involucrado en todo. Sí, sí, más que nada el estar involucrado es lo que le da el gusto, ¿no? De seguir ahí. Entonces, ¿ahorita actualmente tiene alguna meta a largo plazo en el área de la divulgación? Algo que usted... Pues mira, mi objetivo es crear un tipo podcast, bueno, pero más que nada, tanto podcast, pero hacer o esa es la idea que yo tengo, de que invitar a diferentes profesionales y hablar de temas como, por ejemplo, qué requiere la industria en particular, porque yo he platicado con varias personas que trabajan en la industria y de pronto te dicen, no, es que en realidad a veces no requeremos que los estudiantes lleguen con una alta preparación tal vez de matemáticas, pero sí de laboratorio, y a veces eso no se profundiza acá, se le da prioridad tal vez a los fenómenos de transporte, a otras cosas que no digo que no se usan, pero tal vez de alguna manera no es lo que a veces se necesita. Y creo yo que si de alguna manera invitamos a profesionistas, por ejemplo, de diferentes empresas, Grupo México, algo, hacer un canal donde invites a personas y bueno, ¿qué necesita un ingeniero químico metalúrgico o qué cualidades debería tener para ti cuando llegue a la empresa, ¿no? Y viceversa, también lo quiero hacer para el área de ingeniería química, porque luego hay muchas cuestiones como mitos, ¿no? De que dicen, en la universidad aprendes cálculos rigurosos, pero llegas a la cuestión práctica y a veces te riges por heurísticas, a veces dicen, bueno, pues si es un flujo que tengo que mover de tantos litros, pues por regla la 10ª parte es el diámetro de la tubería, ¿no? Y dices, fui a la universidad para aprender Bernoulli, Darcy, cuánta cosa, y pude calcular el diámetro de la tubería. Cuando llegas acá y dices, pues por regla general tanto, ¿no? Y entonces ese hecho que yo también quiero es, te digo, reunir a personas y ver pues qué tan cierto es, ¿no? O sea, qué tanto es, me tengo que basar en muchas heurísticas que casi no se enseñan en las universidades, o debe ser un estudiante muy analítico. Entonces mi idea va hacia allá, pero el tiempo es que luego no hay porque estás trabajando aquí. Pero sí, mi idea es hacer como un tipo de invitados, diferentes profesionales, y no solo en el área, te digo, de la metalurgia, la ingeniería química o en la de los alimentos, porque me ha tocado, por ejemplo, que cuando no doy tanta consultoría, pero sí me ha tocado dar consultoría a personas que conozco y, por ejemplo, de pronto tienen problemas en sus áreas de transferencia de calor, de transferencia de masa, o de que el mezclado no es adecuado. Me ha tocado casos en donde he solucionado de por qué un pan no está esponjando bien. Y me dicen, ya llevamos meses y no nos sale. Y resulta que era nada más ver la estequiometría, pues de el aditivo que están usando, que nosotros le conocemos como levadura, pero es una sustancia química, y nada más hay que calcular bien la estequiometría y ya ves, pues las razones, ¿no? Pero entonces me ha tocado eso,
me ha tocado también ayudar porque un aderezo se separa. O sea, tú dejas tu aderezo y a veces se separa la capa de aceite con la parte, y antes de comer pues tienes que agitar, ¿verdad? Pero me han preguntado otras personas, ¿y cómo impedir eso, no? Y ya hemos trabajado en cómo impedir esas cosas. Entonces te digo, me he metido en diferentes áreas, pero ya a nivel de divulgación, tal vez le he dado más prioridad a la cuestión académica, lo que es pues prácticamente mostrar el tipo de clase que doy en un curso normal, la cuestión del examen EGEL Plus, porque siento que creo que hasta ahora si te doy un número, ya llevaré unos 5,000 estudiantes graduados de esa manera. Desde que empecé en el 2018. Pero no lo empecé a divulgar, yo lo empecé a divulgar fue en el 2022 para 23. Ahí fue que creó el canal y es ahí donde ya lo hago oficial, pero antes yo estuve trabajando en el TEC de Monterrey y ahí fue donde nace esto. Como profesor llego al TEC de Monterrey en el área de ingeniería química y me dicen, oye, ayúdanos a darles un curso a los chicos, un recordatorio de todos los temas que sean posibles, porque ellos sí presentan el examen como una opción de titulación. Y ahí empecé, entonces los mismos alumnos tenían más ejercicios, más temas, todo, y fui haciendo como mi banco de reactivos. Ya después ya tenía demasiados ejercicios, y entonces también ahí pasó por mi mente, ¿no? Si los tienes guardados aquí, en algún momento un accidente, se mojan, yo qué sé, se extravía, mejor tenerlos grabados, y es ahí donde empecé a grabar todo ese material. Y hoy en día pues de pronto comparto algunas cosas o les doy un giro diferente, porque también se puede malinterpretar que si tienes ejercicios de exámenes de ese tipo, pues cómo los consigues, ¿no? O quién te los da, o es trampa. Entonces tengo que cambiar la idea del ejercicio, pero no desatender qué tema te están evaluando. Entonces, el fin al que quiere llegar con exacto, eso. Sí, efectivamente. Y por último, nada más, ¿cuánto tiempo aproximadamente le dedica a la divulgación? Suponiendo ya si quiere por semana o por día. Híjole, de eso depende del estado de ánimo, yo creo, y sobre todo es algo bien curioso que de pronto yo he encontrado, y te digo, a la vez descubres qué hay detrás de las redes sociales, ¿no? Cuando yo empecé a crear contenido, es algo como que yo creo, como todo nuevo trabajo, la ilusión, todo, pero me motivaba como el que alguien le daba me gusta o hacía un comentario, ¿no? Claro, pero eso es como un arma de doble filo, porque te digo, después a veces dices, pues si ya hablé de este tema, ahora voy a hablar de este otro tema, y resulta que nadie lo reproduce, y entonces conoces el lado oscuro, ¿no? Del que yo antes escuchaba. Es que hay muchas personas que pagan porque vayas a su canal, escribas un comentario, y resulta que sí. Yo digo, hasta al final de cuentas yo tengo un trabajo, afortunadamente, y ahí el ingreso, pues podríamos decir, es constante, pero a diferencia de los que no, o sea, si ves la realidad de la divulgación, o sea, yo divulgo porque trabajo, hago poco a divulgar, bueno, creo poco contenido, pero a la semana por mucho unos 3, 4 videos de seguro. Sí. Pero las personas que están metidos a eso, me imagino que es demasiado, pero ves la realidad, ¿no? Entiendes porque hay gente que pues incluso llora, ¿no? En redes sociales, que porque no lo siguen, ¿no? Y ves el estrés porque tú le dedicas tiempo, ahora sí que le das detalle, dices que se vea bonita una página o lo que vas a hablar, pero si no ves reproducciones, no ves seguimiento, y entonces ahí es donde te preguntas, ¿qué estaré haciendo mal? ¿Qué no habrá? ¿Qué no será divertido? ¿Qué falta? ¿Qué faltará? ¿Cómo enganchar a la gente? Pero también te das cuenta que pues pocos van a querer seguir contenido educativo, la verdad, es muy diferente al... porque pues a pocos les va a interesar qué hace un microorganismo. Tal vez uno de cada 100, pues qué bonito. Pero si haces cosas así vulgares o lo que sea, no, pues tienes demasiados comentarios negativos y positivos, por supuesto, pero de que hablan de ti, ¿no? A diferencia que te digo,
pocos ven esa parte. Y te digo, en divulgación yo siento que hay una brecha muy grande, porque primero cómo enganchar a la persona que lo vea, y en segundo lugar que el tema sea de interés, porque yo puedo hablar cómo cortar un árbol y tal vez desde el punto de vista de la ciencia, pero si no le interesa a alguien, entonces es un esfuerzo. sí. Pero sí, de manera en general, al menos 4 videos a la semana. Cuando inicias, te digo, es una obsesión. Sí. Yo recuerdo que a veces casi al día quería yo publicar 5 o 6 veces, y te vas dando cuenta que también eso es malo, porque hay un algoritmo que si ve que estás subiendo, como que piensa que eres un spam o algo así, y te dice no, te cancela. Es como Facebook, estás poniendo el mismo mensaje como si fueras un comerciante, replicando enlaces, te bloquea. Sí. Entonces, igual, y te digo, vas entendiendo que también publicar demasiado pierdes la calidad, porque por la sensación de querer producir más, no le das el detalle de importancia. Y ya después dices, sí, híjole, no funcionó, o va a funcionar, o por qué no lo miré así. Pero te digo, al final es una obsesión. Y si te enganchas, qué bien, pero también lleva una desilusión. Si obviamente a eso te vas a dedicar, sí, la verdad yo lo veo difícil, porque, por ejemplo, ya tengo la suerte que monetizo, ya empecé, pero pues no es mucho. Pero dice, si alguien que se dedica a eso, pues obviamente va a querer crecer más, y es una frustración, porque también inviertes cámara, accesorios, una computadora bien, si vas a crear en PowerPoint un póster, iluminación, todo donde tienes que invertir, y si después de esa inversión no lo ves redituable, pues sí, es complicado. Y como que baja el ánimo, ¿no? Sí, claro, te digo, sobre todo baja tu ánimo desde que publicas, y no falta que el mismo programa te indica, no, pues hoy tuviste 100 vistas, pues qué bonito, pero hay días en donde sucede algo curioso, le dedicas tanto tiempo, que se vea bonito y todo, y 3 vistas. Y dices, no, luego entonces, parece inverso, ¿no? Entonces, al que más ¿qué quieres? Tiempo, ¿Qué quieres? O sea, no les gusta nada de esto. Pero ya después te vas encontrando un grupo. Por ejemplo, yo ya hice lo que no deberías de hacer, creo yo. Dicen que no deberías lucrar con el conocimiento. Pero yo me di cuenta, por ejemplo, en el área de minería, ¿no? Ponle tú que me sigan unos 500, porque ya tengo como 4.300 seguidores en YouTube. Pero ahora lo que hice fue cobrar, o sea, agarré esa lista y la puse con que se suscriban y paguen. Y te das cuenta que sí, que tienes al menos unos 50 fieles que les interesa y pagan. A diferencia que si quieres vivir por reproducciones, pues no, porque esos 50 para YouTube, ¿verdad? 50 personas que te sigan o que vean, pues él te paga por miles de vistas. Entonces, en realidad, si te daba un peso al mes, dices, ¿no? Pero en cambio, si lo haces así, pues ahí sí ves tu público, en verdad. Si tienes esos 4.500, 100 bien interesados, y de esos 100, mínimo 20 pagan al mes, 250 cada uno, pues ya te va redituando. Y dices, ahora sí hago con más detalle, hasta pago yo de pronto análisis químico en otras áreas. Y digo, mira, ahora les voy a mostrar cómo analizar este mineral con tales características, con tales técnicas. Y digo, algo que también valga la pena, que lo están pagando, pero también tú ves que ya tienes el soporte. Sí, claro. Bueno, pues sería todo, para que pueda continuar con sus actividades. Claro, sí. Muchas gracias. Sí, por nada. Nos vemos.